Miguel Delibes de Castro, en su origen como biólogo y como estudioso de la zoogeografía, seguramente hay un factor determinante, que es ese ambiente familiar de amor por la naturaleza. Pero ¿cómo fueron realmente los primeros pasos en el aprendizaje de ese lenguaje? Bueno, sin duda ninguna hay un factor familiar muy determinante. Mi padre y el padre de mi padre, mi abuelo, eran gente que le gustaba mucho la naturaleza, salían mucho al campo, cazadores, pescadores, y nosotros desde muy niños teníamos pasión por acompañar o porque mi padre nos dejara que le acompañáramos. Entonces al principio era en verano, cazando codornices, luego ya a los 13, 14 años nos llevaba de caza los domingos, era también hacerte un poco mayor, porque ya ibas con personas mayores y ya te daban vino con gaseosa en la comida, pero era pisar el campo así, ¿no? Yo recuerdo, y es una de las cosas que he recordado muchas veces y me ha llamado la atención, que mi padre tenía en casa la primera edición de la guía de aves que se había hecho en España, que entonces era limitadísimo, lo tenían solo casi los muy ornitólogos, ¿no? Tardó años y años en agotarse aquella primera edición, de las que ahora hay montones y se venden muchas, ¿no? Pero mi padre tenía una, intentábamos conocer los pájaros en el campo, distinguirles por su canto, en fin, es una historia que yo no puedo recordar ni siquiera cuando se inicia, porque desde muy pequeños nos gustaba mucho pescar peces y saber qué pez era, no simplemente pescarlo, ¿no? Y buscar en los libros. Por lo que me dices, desde muy temprano, desde muy joven, que ya acompaña a su padre a las cacerías, él se preocupa entonces de explicarles la relación entre la caza y el amor y el respeto por la naturaleza. Sí, sinceramente yo creo, y me ha costado muchos disgustos, no, muchas disputas, esto, ¿no? Que la caza y la pesca son una forma natural, humanamente natural, de la especie humana de aproximación a la naturaleza, de llegar al conocimiento de la naturaleza. Es decir, me parece más fácil y creo que contacta mejor con la naturaleza el que ha sido cazador y pescador, al menos de niño, que el que ha llegado simplemente por un amor más o menos exclusivamente sentimental y ya en una edad madura o después de la adolescencia, ¿no? Cuando su padre le llevaba, siendo muy niño todavía, a esas cacerías, ¿se ocupaba y se preocupaba por hacer entender precisamente esto? No estoy seguro. Yo creo que eso es algo que forma parte del cazador. Del cazador siempre se dice, es ya un tópico, hablar del verdadero cazador, que es el que ama lo que caza, ¿no? Pero sí que es cierto que hay que distinguirlo del cazador de moda, del que se hace cazador de mayor también, ¿no? El cazador intenta querer a las piezas que va a buscar, sueña con ellas, no duerme la noche antes de ir de caza. Y yo alguna vez he puesto escribiendo en boca de una perdí el decir que de verdad, decía la perdí, queremos a los cazadores porque nadie se pasa noches en vela pensando en nosotras, más que los cazadores, ¿no? Entonces eso se nota, no hace falta que te lo digan, ¿no? Usted nace en Valladolid en 1947, en plena posguerra. Valladolid es una ciudad tranquila y además no es la única residencia porque luego la familia se traslada en verano a Sedano. Ese contraste entre la ciudad del campo, lo urbano y lo rural, ¿cómo cuenta a la hora de los recuerdos? Hombre, para nosotros, para todos los hermanos, era muy importante lo de Sedano y alguna vez hemos contado que vivir realmente era estar en Sedano, eran los 3 meses del verano. Nos costaba mucho imaginar que tuviera que pasar todo un curso monótono hasta volver a pescar y a coger cangrejos y a subir al páramo y a todas estas cosas. Entonces, los recuerdos de Sedano son más numerosos y más vívidos que los de Valladolid en general. No solo para mí, sino para todos mis hermanos, ya digo. Así como su relación con la naturaleza tiene que ver directamente con Sedano, el escenario de su formación es Valladolid, hasta el momento en que marcha a Madrid. ¿Cómo son todos esos años en los que hay algunos elementos significativos, como creo una escuela de señoritas francesas o algo así? Sí, era un colegio hasta el ingreso, que se hacía a los 10 años, eran 3 clases en un colegio privado de unas hermanas francesas, hijas de un señor Lacombe,
que había venido a Valladolid, tenían un método de estudio pedagógico peculiar, con un libro que se llamaba El Ideal Lacombe, donde estaba resumida toda la sabiduría del mundo, pero de verdad toda la sabiduría, no lo digo como exageración. Y estudiábamos hasta las declinaciones y las palabras que venían del griego a los 7 años, y batracos rana, recuerdo que aprendíamos, y seguimos recordando tanto yo como mis hermanos muchísimas cosas aprendidas entre los 7 y los 10 años, más que probablemente las aprendidas luego, ¿no? Luego ya era un colegio de hermanos de La Salle, el colegio de Lourdes de Valladolid, y yo he de reconocer que, así como otras personas hablan de la felicidad de la infancia y de aquella etapa tan maravillosa, no tengo recuerdos especialmente buenos, tengo recuerdos conflictivos del colegio, ¿no? Como de no haber tenido nunca un lugar no destacado sino definido, en el que me gustara estar, ¿no? Me hubiera gustado jugar más al fútbol probablemente, pero estudiaba mucho y entonces tenía fama de ser estudioso, pero también jugaba y no quedabas muy bien en ninguno de los sitios. Yo recuerdo una infancia un poco conflictiva, ¿no?